Nacional en Innovación de la Ingeniería Civil. Con mucho gusto participo. Yo, como lo mencionó el ingeniero Johnny, yo estuve en Ecuador en 12 ocasiones durante el 2015. Fui invitado a impartir clase y bueno, realmente fue una experiencia muy grata. Y además de Ecuador, conocí algunos otros lugares en Sudamérica y para mí fue muy gratificante. Entonces, con mucho gusto participo. Preparé una plática pensando especialmente en los estudiantes de ingeniería civil, principalmente. Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Esperando que se vea. Ustedes me comentan si ya pueden ver mi presentación. Sí, se puede ver allí. Ok, entonces voy a comenzar. Cuando escogí este tema, todavía no volví a temblar en 19 de septiembre. Eso fue una coincidencia grandísima, que el lunes de la semana pasada, el 19, volvió a haber un sismo exactamente en la misma fecha, aquí en México, exactamente igual, después de un simulacro. En el simulacro se hace recordando el sismo original del 85, y después del simulacro, igual que en el 2017, hubo otro sismo. Afortunadamente este nuevo sismo, el tercero, digamos, no causó grandes destrozos. No lo tengo contemplado aquí porque digamos que es un sismo nuevo y totalmente inesperado. Pero sí volvió a temblar exactamente en la misma fecha, después del simulacro. Bueno, entonces, bueno, aquí están mis datos y ahí ven mi correo electrónico. Me pongo a sus órdenes por si ustedes gustan contactarme. Estos son mis datos, ¿no? Bueno, les voy a hablar un poquito acerca de lo que son las placas tectónicas y sus movimientos. Tenemos básicamente el movimiento que le llaman transformante, que es el de la izquierda, cuando las placas tectónicas se deslizan horizontalmente entre sí, o cuando tienden a separarse, es el movimiento divergente, o cuando tienden a chocar una contra otra, que es el movimiento convergente de las diferentes placas tectónicas que hay en nuestro planeta. Aquí vemos en la imagen que en este tipo de placas tectónicas, el de la derecha, el convergente, la placa, normalmente la placa que está en el océano es un poco más delgada y tiende a introducirse abajo de la placa continental en un fenómeno llamado de subducción. Aquí se originan muchos sismos porque estamos hablando de que son tremendas placas de roca contra otra roca. A veces se acumula mucha energía y en el momento que se libera, pues surgen los sismos. A veces se generan, como lo vamos a ver más adelante, ya digamos que tierra adentro, otro tipo de sismos llamados sismos intraplaca. Lo digo porque el 85 fue en la costa, en la parte de subducción, y el del 2017 fue un sismo tierra adentro, fue intraplaca. Entonces, de los sismos, de los movimientos convergentes, podemos tener placas oceánico, que las dos placas convergen en el océano. A la derecha está continental, y en medio dice oceánico contra el continental. Ese es el caso de México. La placa que está en el océano choca contra la placa continental y en un fenómeno de subducción, bueno, se mete bajo de ella y después tiende otra vez a formarse en magma. Entonces, esta subducción se caracteriza por tener fenómenos de vulcanismo, formación de montañas, metamorfismo, actividad sísmica, que lo puse en negritas, y depósito de minerales importantes. Aquí está lo que les comentaba yo de los sismos interplaca y los sismos intraplaca. Vamos a ver que el de 1985 en México fue interplaca y el del 2017 fue intraplaca.
Entonces aquí se ve ya lo que se llama placa de Cocos y placa norteamericana. Después les voy a mostrar cuáles son las placas tectónicas que están cerca de México. Ahora, cuando se genera un sismo, se generan ondas que para su estudio se pueden separar, principalmente en estas ondas que están viendo, las ondas de cuerpo y las ondas superficiales. Las ondas de cuerpo tenemos longitudinales y las transversales. De las superficiales, la Rayleigh y la onda Love, que se deben a los apellidos de las personas que las detectaron, digamos, los investigadores. Entonces, en cada sismo se producen estas ondas. Muchas veces las personas, la gente dice, el sismo fue trepidatorio o el sismo fue oscilatorio. Así lo nombra mucha gente, sobre todo aquí en México. Realmente, todos los sismos generan prácticamente el mismo tipo de ondas y son sismos tectónicos. Y depende de a qué distancia del epicentro estemos, cómo lo vamos a sentir. Si estamos lejos del epicentro, vamos a sentir solamente la onda secundaria que nos mueve a los lados, lo que le llaman el sismo oscilatorio. Pero si estamos cerca del epicentro, sentimos las dos. Primero, una sacudida vertical y luego una sacudida horizontal. Siempre es así. Y entonces, depende mucho de a qué distancia estamos del epicentro y también depende del tipo de suelo donde nos encontremos, de la forma en la que tiene, la forma de vibrar del terreno donde estemos nosotros en ese momento. Aquí vemos la República Mexicana y las placas tectónicas que la rodean. Si ustedes se fijan, son varias y hay mucha actividad sísmica en esta zona. La placa de Rivera y la placa de Cocos tienden a introducir bajo la placa de Norteamérica. Y ahí es donde se generan muchos sismos del lado del Océano Pacífico. Muchos de los sismos, la mayoría de los sismos que afectan a México. Aquí vemos terremotos en México registrados entre 1900 y el 2022. Vean ustedes lo que les platico, dónde se generan los mayores sismos, sobre todo los que están en color naranja o en color rojo. Bueno, desde amarillo, naranja y rojo se generan precisamente en la zona donde están las placas, ¿no? Entonces es claro ahí de dónde vienen todos los sismos. Los sismos que están en azul son sismos imperceptibles que se generan en todos lados, como en todo el mundo. Esos sismos realmente no causan mayor problema. Pero el 90%, más del 90% de los sismos más importantes vienen de la costa del Pacífico. Aquí les presento un planito de lo que es la Ciudad de México. La Ciudad de México que, bueno, ya se unió, digamos, con otras ciudades de otras provincias, aquí le llamamos estados. Entonces el estado donde está la Ciudad de México se unió con el Estado de México y se formó una gran ciudad, le llaman la megalópolis, para que se den una idea. La megalópolis, que son ya toda la zona urbana junta, tiene 22 millones de habitantes, mucho más que cualquier otro país. Nada más en esas zonas hay 22 millones de habitantes. Esta es una imagen de cómo era el Valle de México cuando se establecieron ahí nuestros antepasados, los aztecas, y si ustedes se dan cuenta, era un lago con un islote al centro, que el lago se ha ido secando y sobre ese lago se asentó la Ciudad de México. Entonces, por lo mismo, tenemos que lo que era el lago, hay arcillas muy compresibles. Fuera del lago tenemos suelo firme o suelo duro, y en las orillas del lago tenemos un tipo de suelo que le llaman suelo de transición, en donde el lago no era tan profundo. Entonces, para los geotecnistas, la Ciudad de México es como que todo un mundo para hacer trabajo experimental por los diferentes tipos de suelos que se tiene ahí, la problemática para geotecnia.
Hubo un ingeniero muy reconocido que ya falleció, el doctor Leonardo Sebart. Él decía que era un paraíso para la geotecnia la Ciudad de México por toda la problemática que presenta y los retos que presenta a la hora de diseñar cimentaciones para edificios. Ahora, aquí vemos ya un plano donde nos marca cuáles son los tipos de suelo principales en la Ciudad de México. Con rojo tenemos lo que era el lago. Son estratos arcillosos que van desde 20 hasta casi 100 metros de profundidad. Arcilla muy compresible, suelo deformable, que es el que está en rojo. Lo que era la orilla del lago es el que está en amarillo, que es la zona de transición, que es suelo intermedio entre duro y blando, y fuera de lo que era el lago, la zona verde, que es zona de loma, con suelo bastante firme. Entonces, les vuelvo a poner, si esto lo acuestan, pues queda más o menos así, ¿no? Entonces, uno de los problemas más importantes en la Ciudad de México es el hundimiento regional de toda la zona que está en la zona roja, la zona del lago. Hay una consolidación regional que en algunas partes se hunde hasta 40 centímetros al año, y esto se acelera porque se extrae agua para tener agua potable. Hay mucha extracción de agua subterránea y eso acelera el fenómeno. También el peso de las construcciones, el crecimiento de la ciudad, hace que la ciudad, en esa zona de la ciudad, se vaya hundiendo. Es otro de los graves problemas que tiene la Ciudad de México en cuanto al estudio geotécnico. Me voy a desviar tantito nada más para platicarles, porque me ha tocado este caso. ¿Qué pasa con los edificios que tienen pilotes de punta apoyados en una capa dura? Estos pilotes son como unas patas que atraviesan el suelo blando y se apoyan en la capa dura. Pero si hay una consolidación regional, va habiendo un hundimiento. Aquí puse el muñequito, se hunde, pero el edificio se queda arriba, porque el edificio está apoyado en capa dura. Es decir, el estrato del suelo blando se disminuye. Esto es muy peligroso porque a veces me ha tocado ver que asoman los pilotes, se llegan a ver, y en estos casos los edificios quedan en una situación muy vulnerable, porque como saben, a la hora de un sismo, el cortante en la base del edificio, pues no lo pueden tomar estos elementos que no fueron diseñados para ese tipo de fuerzas cortantes, y es una situación muy vulnerable. Y la solución más práctica, más barata, pues es rellenar. Y estos rellenos dan la impresión que el edificio va emergiendo, pero realmente el edificio se queda donde estaba y lo demás es lo que se va hundiendo. Es una situación muy particular en la Ciudad de México, y lo podemos ver en monumentos como el Ángel de la Independencia, por ejemplo, en donde si vemos la carreta de la fotografía de la izquierda, la carreta está sobre la calle, que vendría siendo esta zona gris de acá abajo. Al subir la banqueta ya podrían llegar al Ángel. Ahora hay que subir estos escalones que estoy marcando aquí. Ay, perdón. Es una escalera que antes no existía. Donde están paradas estas personas, quiere decir que este monumento está cimentado sobre prácticamente un bosque de pilotes de madera que han aguantado a través de los años, apoyados en la capa dura, y el monumento se está quedando arriba conforme ocurre la consolidación de toda la región. También el monumento a la Revolución, aquí no se nota mucho, pero hagan de cuenta que fuera un montículo gigantesco que se está quedando arriba. El resto de esta parte de la ciudad pues se está hundiendo. Los edificios que tienen cimentaciones superficiales pues se hunden conforme se va hundiendo la ciudad. Pero estos que están apoyados en capa dura pues se están quedando arriba, ¿no? Entonces es otra de las situaciones que hay que ver. Bueno, ahora, entrando en lo que son los sismos. El 19 de septiembre, a las 7:19 horas, hora del centro de la Ciudad de México, ocurrió el sismo. Aquí les pongo algunas portadas de los diarios de aquella época.
Fue un sismo pues muy fuerte. Yo tengo la experiencia de los dos sismos. En aquel entonces pues estaba yo pequeño, estaba yo en la escuela, entraba yo a las 7. Yo estaba en la zona de suelo duro, en Coyoacán, y no lo sentí tan fuerte, pero sí lo sentí muy largo. No, nunca me imaginé que fuera a pasar todo esto, hasta que fui viendo las noticias cuando me fui a mi casa. Pero bueno, fue una tragedia muy grande. Según el Servicio Sismológico Nacional de México, la hora en la que se generó el sismo fue a las 7:17, pero llegó hasta la Ciudad de México la onda a las 7:19. La magnitud 8.1 grados. Ahí están la latitud y longitud del epicentro. Y fue en el estado de Michoacán, en la costa. Ahí tenemos todos los datos de lo que fue este sismo, ¿no? De 1985. Que este sismo marcó un antes y un después en los reglamentos de construcción de México, porque digamos que estaban un poco olvidados o descuidados, un poco confiados, y a partir de aquí pues todo bueno, como les voy a comentar, hubo mucha organización y se mejoró el servicio de protección civil, y se los voy a presentar más adelantito. Ahora, el 19 de septiembre de 2017, a las 13:15 horas, ocurrió otro sismo. Ese día, a las 11 de la mañana, hubo un simulacro, recordando el sismo del 85, hicimos el simulacro. Yo estaba en el laboratorio de la Facultad de Ingeniería, regresamos a nuestras actividades y llegó este sismo. Este sismo fue diferente porque, como les voy a mostrar, el epicentro fue muy cercano, fue un sismo intraplaca, o sea, llamémosle tierra adentro, muy cercano a la Ciudad de México, y lo que no estábamos acostumbrados, sentimos la onda vertical muy fuerte y luego la onda horizontal. A diferencia de los sismos que vienen de la costa, los de subducción, este sismo tuvo una frecuencia más alta y se sintió como más violento el sismo. Aquí está la posición. Si ustedes ven el epicentro, está más cerca de la Ciudad de México. Después les voy a mostrar una imagen donde se ven los dos epicentros juntos, ¿no? Entonces fue el mismo 19 de septiembre, pero del 2017, magnitud 7.1 grados, a una profundidad de 51 kilómetros, según el Servicio Sismológico Nacional de México. Por ejemplo, el que hubo la semana pasada, el 19 de septiembre, fue en Michoacán de 7.7 de magnitud, y me preguntaban algunas personas, algunos vecinos, ¿por qué si fue de 7.7 y del 2017 fue de 7.1, ¿por qué no hizo tanto daño si es mayor? Bueno, pues ahí es muy importante aclarar que tiene que ver a qué distancia está el epicentro. Puede haber un sismo de 9 grados, pero si el epicentro está muy lejos, pues prácticamente no lo vamos a sentir. Entonces, fue de 7.1, pero fue muy cercano. Y como nos decía un profesor, decía, ustedes pueden tener un sismo de 6 grados, pero si tienen el epicentro abajo de ustedes, cuidado, decía, porque cambia mucho la forma en la que se perciben los sismos, ¿no? Dependiendo de la distancia y también del tipo de suelo sobre el que estén ustedes. Es lo que vamos a ver más adelantito. Okay, aquí están los dos epicentros, del 85 y del 2017, y la Ciudad de México. Vean ustedes las distancias. ¿Y qué es lo que pasó en ambos sismos? Aquí vemos otra imagen, mapa de intensidades. Uy, aquí ya se me movió. Este punto negro se movió, estaba aquí. Aquí está la Ciudad de México. No sé por qué se movió a la hora de pasarlo al nuevo formato, perdón. La Ciudad de México no es donde está el punto negro, está aquí, como lo vimos acá. Y aquí está la Ciudad de México, ¿no? Entonces, los mapas de intensidades.
El de 85, pues obviamente alrededor del epicentro tiene más intensidad, pero aquí se alcanza a ver amarillo. ¿Por qué? Por el tipo de suelo de la Ciudad de México. Ese es el problema de la Ciudad de México, básicamente, porque hay otras ciudades alrededor, más o menos a la misma distancia, que no son tan afectadas. ¿Qué pasa con México? Pues el tipo de suelo. El suelo blando genera que se amplifiquen las ondas y que un sismo pueda hacer todavía más daño y que además dure más tiempo. El tiempo se incrementa. Así como anécdota les comento, yo vivía en una colonia en la Ciudad de México, en la zona de suelo blando, y mi hermano vivía en la zona de suelo duro. Entonces hubo una vez un sismo hace tiempo, todavía no existía la alerta sísmica ni nada, y me habló por teléfono y me dijo que cómo lo sentí, y le dije, ¿cuál? Sigue temblando, todavía se sigue moviendo, y me dijo, no, ya acabó. Lo que pasa es que en la zona de suelo blando, pues dura más tiempo, hay una amplificación, y pues obviamente esto es más peligroso para ciertos tipos de estructuras. Entonces digamos que lo viví en carne propia, como en unos lados el sismo ya digamos, se terminó, y en otros lados seguimos percibiendo el movimiento, ¿no? Aquí tenemos un registro de 1985 que no conseguí muchos, de un edificio de SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que está desplantado en suelo blando. Y aquí tenemos en rojo cómo registró en rojo el sismo del 85 y en azul el del 2017. Obviamente en suelo blando, el del 85 generó más daño. Pero no solo más daño, vean ustedes las aceleraciones, ahí dice aceleración espectral en GAL, llega casi a 800. Si tomamos en cuenta que la aceleración de la gravedad en GAL anda por 980 más o menos, 981 GALs, pues es una aceleración muy grande la que tenemos ahí en la zona de suelo blando, donde se amplifica la señal muchísimo, ¿no? Se amplifica la onda. Ahora vámonos a suelo duro. Esto es cerca de Ciudad Universitaria, donde está la UNAM. Vean ustedes, ahí se invierte. El sismo del 2017 no tuvo aceleraciones tan grandes como el del 85, pero sí mucho más grandes que el que está en rojo, digamos. Ahí se invirtió. Donde estaba yo, por ejemplo, lo sentí muy fuerte, muy violento, y los sismos que vienen de la costa en Ciudad Universitaria, en la UNAM, casi no se sienten. Además de por la distancia, en la Ciudad de México, los sismos que vienen de la costa, nada más sentimos el movimiento horizontal. La onda vertical es una onda que viaja más rápido, pero tiene una atenuación más temprana, y no, digamos que no llega tan lejos. En cambio, la onda que mueve el suelo horizontalmente, la onda secundaria, es así, va un poquito más lento, unos segundos atrás, pero llega más lejos. Esa sí nos llega de la costa a la Ciudad de México. En el 2017 nos llegaron las dos, dada la cercanía. Y digamos que bueno, no estábamos acostumbrados a sentir sismos de esas características, ¿no? Desafortunadamente no tengo un registro para la zona de transición, que fue la más afectada. Tengo para suelo blando, suelo firme, me faltaría la zona de transición. Ahora, conseguí un mapa con la localización, se ve medio raro. Esos globitos que ven ustedes ahí son todos los daños o todos los edificios que se dañaron en 1985. Ahí está la localización. De hecho, en Wikipedia viene las coordenadas de cada uno de esos puntos, que son muchos, como ven. Y al lado derecho está otra vez el mapa con el tipo de suelo de la Ciudad de México. Entonces, si yo hago una superposición, nos damos cuenta que la mayoría de los daños ocurrieron en suelo blando. Como les digo, los sismos que vienen de la costa, los sismos de la zona de subducción, afectan el suelo blando de la Ciudad de México, y lo demás no se ve tan afectado, las demás zonas. Ahora, ¿qué pasó en el 2017? Aquí no hubo necesidad de hacer una superposición porque ya la habían hecho. Aquí están las dos imágenes. Y si ven, los puntos rojos están en la zona de transición.
Entonces, el sismo de 2017 llegó con una frecuencia mayor y afectó la zona de transición. Ahí se ve claramente marcado, donde alrededor de ese como islote que hay en el centro de ese amarillo, sigue siendo zona de transición, que es donde el lago no era tan profundo, y ahí fue donde el suelo tuvo una aceleración mayor para el 2017. Ahí se dieron todos los años. Ahora, este mapa que lo obtuve del Instituto de Ingeniería de la UNAM es muy interesante porque nos muestra el espesor que tiene el estrato de suelo blando. Si ustedes ven, en lo que era el centro del lago, alcanza hasta de 100 a 130 metros, y conforme vamos llegando a la orilla de lo que era el lago, pues de 0 hasta 9 metros. Pero también tenemos unas curvas de isoperiodo, en donde nos dicen cuál es el periodo dominante del suelo. Entonces, para la zona más afectada de 1985, el periodo del suelo donde ocurrieron la mayoría de los daños es de 2 segundos. Y para el de 2017, en la zona de transición, es de 1 segundo. Entonces, todos los edificios con un periodo fundamental de vibración cercano a los 2 segundos fueron los que más se afectaron en el 85. Obviamente hubo otros edificios más viejos que ya estaban dañados o pues mal construidos que también colapsaron, pero básicamente los que más sufrieron aceleraciones fueron los que tenían un periodo cercano a los 2 segundos. Y en el 2017, los de periodo cercano a 1 segundo, que es el periodo dominante en la zona de transición. Entonces, afectaciones y saldos, aquí es como un pequeño resumen. En el 85 tuvimos un deslizamiento por subducción. Los estados afectados o provincias afectadas, la Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Guerrero, Colima, Morelos, Michoacán. Las colonias dentro de la Ciudad de México es la colonia obrera, Morelos, Centro, Tlatelolco, Doctores y Roma, que están ubicadas en suelo blando en su mayoría. El saldo fue tremendo, de cerca de 10,000 muertos en números redondos, 40,000 lesionados, 5,000 desaparecidos, 150,000 damnificados y 50,000 familias que perdieron su hogar en todo el país. En el 2017 fue un deslizamiento intraplaca que afectó los estados de la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca. Afectaciones en la colonia Roma, que esa se repite arriba y abajo, si no me equivoco. Condesa del Valle, Narvarte, Guerrero, San Gregorio y Cuapa, que son colonias ubicadas principalmente en la zona de transición. El saldo fue de 369 muertos, de los cuales 228 fueron en la Ciudad de México, 74 en el estado de Morelos, 45 en Puebla, 15 en el estado de México, 6 en Guerrero y 1 de Oaxaca. Ahora vamos a ver imágenes de daños, diferentes daños en las edificaciones. Primero empezamos con 1985. Esto era un edificio en la unidad habitacional Tlatelolco, que es una unidad muy grande con muchos edificios, algunos muy altos, como los que ven en la imagen, tienen 22, 23 pisos. Y uno de ellos, que era un edificio muy largo, se cayó, pero sufrió lo que le llaman el volteo. Yo nunca había visto esto. Normalmente yo había visto que en sismos el edificio, pues las columnas fallan y digamos, el colapso es vertical principalmente. Aquí sí hubo un momento de volteo muy grande, el edificio se acostó. Desafortunadamente, como fue a las 7:19 de la mañana, mucha gente todavía estaba dentro, no habían salido a sus actividades. Aquí murió mucha gente, pero es impresionante cómo el edificio totalmente se acostó. Obviamente todos estos edificios fueron demolidos. La parte que se ve atrás era del mismo edificio, pero quedó en pie. No todo el edificio, era un edificio muy largo,
con una irregularidad muy grande, porque en un sentido tenía mucha longitud y en el otro lado una longitud muy corta. Si lo llevamos al reglamento actuales de construcción de la Ciudad de México, pues esto no sería aceptado, ¿no? Era un edificio, en un sentido era muy esbelto. Aquí tenemos otra, que yo sepa es la única falla que hubo de estructura metálica. Todas las demás eran de concreto o de mampostería, o sea, de albañilería. Arriba de la estación del tren subterráneo del metro, que se llama Pino Suárez, había un conjunto de 3 edificios, como los ven en la izquierda. Esos edificios tenían un sistema de piso, bueno, lo sé porque me lo platicó un ingeniero que trabajó en Colinas de Buen, que es un despacho, que diseñó esos edificios. El sistema de piso era a base de armaduras, no tenía vigas. Y los 3 edificios eran pues prácticamente el mismo sistema estructural. 2 de ellos eran gemelitos iguales, solo uno colapsó totalmente y causó pues obviamente muchas muertes. Era principalmente departamentos para casa de habitación, entonces fue una falla de estructura metálica. El otro edificio con la misma estructuración no le pasó nada. Sin embargo, obviamente que los 3 fueron demolidos. Actualmente ahí hay una plaza y a la estación del metro que está abajo no le pasó nada, afortunadamente. Aquí vemos un hospital, desafortunadamente el Hospital Juárez de la Ciudad de México. Ahí vemos la fotografía de cómo era antes y cómo quedó en aquella ocasión. Todo esto pues tardó tiempo en primero rescatar a las posibles personas que sobrevivieron, rescatar a los cuerpos, ir retirando todo, y aquí ya hay un nuevo hospital ahí. Pero vean ustedes la forma en la que se cayó. Aquí sí es algo vertical, fallan las columnas y se viene hacia abajo los sistemas de piso pegando uno contra otro, ¿no? Aquí tenemos un hotel que era muy famoso en la Ciudad de México, el Hotel Regis, ya de muchos años. Ese hotel también cayó, ahí se ve la fotografía. Y pues era una estructura de concreto con... No, perdón, si no me equivoco era de albañilería, o sea, de mampostería, como le llamamos en México. Y pues quedó totalmente colapsado este edificio. Aquí vemos las imágenes de las instalaciones que tenía la empresa de televisión Televisa. Tenía una antena muy grande que cayó encima de una escuela y de unas casas. Afortunadamente todavía no empezaban las clases, pero pues esta parte de la construcción se vino abajo, se desplomó totalmente y ahí murieron muchas personas también. Aquí está otro hospital, el Hospital General, que también se vino abajo. Vean ustedes la fotografía de la derecha, impresionante cómo quedan los edificios y cómo se puede intentar rescatar a la gente, ¿no? Ahí también fallan las columnas y se viene abajo tipo sándwich, todos los sistemas de piso, ahí los vemos muy pesados. Ahí se ven unas losas demasiado grandes, que seguramente es losa de concreto con unos rellenos gigantescos que antes se usaban mucho, que no eran estructura, eran simplemente esos rellenos, y eran estructuras muy pesadas. Aquí tenemos también el restaurante, que era en aquel entonces era muy famoso, la Superleche se llamaba, un edificio muy icónico, y pues se vino para abajo también, ¿no? Este restaurante tenía su historia porque por el dueño del edificio, que salió en la mañana a hacer ejercicio y cuando regresó pues ya no tenía ni casa, ni negocio, ni nada, ¿no? Aquí vemos también otro fenómeno. Aquí ya no sé exactamente qué edificio es, pero aquí hubo un choque de edificios. El edificio de la derecha y el edificio que se ve ahí al lado izquierdo se golpearon. El edificio de la derecha, digamos, no pudo hacer su desplazamiento completo porque le estaba estorbando el otro, y toda esa fuerza cortante horizontal se concentró arriba y los pisos de arriba fueron los que se colapsaron. Aquí también vemos golpeteo o choque de edificios.
Desafortunadamente, antes los coeficientes sísmicos eran muy pequeños, entonces los desplazamientos laterales que se calculaban pues, eran muy pequeños y la colindancia entre los edificios pues casi no existía, además de que no la respetaban. Entonces los edificios están prácticamente pegados uno contra otro. A la hora de que hay un sismo y se mueven, pues se golpean entre sí, como vemos en estas fotografías, ¿no? Entonces, en zonas sísmicas es importante calcular cuál es el desplazamiento que tendrá el edificio, dejar esas colindancias libres para que se pueda mover a la hora de un sismo sin que sea dañado, ¿no? Aquí vemos otro de lo que es golpeteo entre edificios o choque de edificios, donde uno de los dos edificios tiene un colapso parcial y del lado derecho ahí se ve claramente el daño que se generó. Aquí vemos otro tipo de falla y como vemos, la columna casi no tiene acero horizontal, o sea, estribos. Y los que tiene se ven muy delgados, muy escasos, y obviamente no hubo confinamiento sobre el hormigón, y esto estalló. Todavía se seguía en pie, obviamente esto fue demolido, todavía seguía en pie gracias al acero de refuerzo, y a esos tubos que hay ahí que deben ser de instalaciones. Otro tipo de daños es edificios que en su altura cambian bruscamente sus dimensiones y tenemos un cambio brusco de rigidez. El actual reglamento de la Ciudad de México ya no permite esto, que haya cambios bruscos en la rigidez de los entrepisos seguidos. Y obviamente, bueno, se dañaron estos edificios, ¿no? Los dos quedaron tan dañados que tuvieron que ser demolidos. Son edificios pues, viejos. Ahora vámonos al 2017. Este es un edificio parcialmente destruido. Este estaba cerca de donde yo vivía, yo lo vi. Era un edificio de mampostería. Como les digo, aquí en la zona, perdón, en 1985, los edificios con un periodo cercano a los 2 segundos, que eran edificios entre 12 y 15 pisos, no, perdón, entre 15 y 20 pisos más o menos, o algunos con una estructuración diferente, fueron los que más se dañaron. En el 2017, todas aquellas estructuras con un periodo fundamental cercano a 1 segundo fueron las que más se dañaron, y es una zona, toda la zona de transición es una zona donde hay mucho edificio para casa-habitación. La mayoría son de mampostería, como este que estamos viendo. Aquí vemos otro edificio que quedó dañado, y aquí se muestra el problema. Ha habido muchos trabajos al respecto, mucha investigación de lo que le llaman el piso débil. Hasta abajo había un piso que se usaba para estacionamiento, aquí ya no se ve. Tenía uno o dos pisos más ese edificio. Por conveniencia ponen el estacionamiento abajo. El estacionamiento a veces no aceptan, o bueno, los arquitectos no aceptan muros que rigidicen ese piso para que no quede un cambio de rigidez tan brusco con respecto a los demás pisos del edificio, porque le estorban los muros a los automóviles, y así los construyen, y es una mala costumbre en México. ¿Y qué pasó? Bueno, como sabemos, el cortante en la base en un sismo, pues es más grande en la planta baja. Y precisamente la planta baja es donde casi siempre tenemos el piso débil, con menos resistencia, menos elementos que aporten resistencia lateral. Entonces este edificio pues perdió pisos. Este edificio aquí se ve también dañado. Es un edificio de mampostería con muros de carga. Y abajo, si ustedes ven, aquí no le pasó lo mismo, pero abajo tiene el estacionamiento. Ahí se ven los portones para el estacionamiento. Y son muchos los edificios que hacen eso. Y no está mal que lo hagan. Lo que está mal es que no le den una rigidez adecuada a la parte de abajo, ¿no? A veces los pisos débiles no son los de abajo, a veces son intermedios también. Aquí vemos otro daño, y aquí podemos ver que en los muros, ya sea de concreto o de mampostería,
Las grietas diagonales obviamente son las más peligrosas. Me ha tocado ver pues en las redes sociales que ahí andan rodando pues información para la gente donde dice que las grietas diagonales no son peligrosas y al contrario, en muros son las más peligrosas. Y si como el sismo es un movimiento cíclico que va en las dos direcciones, pues se forman grietas diagonales en las dos direcciones y queda como una X, como lo vemos ahí, como una letra X. Eso indica que ya perdió su resistencia ante fuerza cortante en las dos direcciones. Ese muro ya, pues ya no sirve, ¿no? Aquí vemos este edificio con muros de carga que perdió su... Y ven ustedes el sistema de piso, esta base de armaduras. Pero bueno, aquí perdió los muros y se ven los muebles y la gente que vivía ahí pues tuvo que abandonar sus departamentos, ¿no? Esta foto es muy clásica de ese sismo por cómo quedó. Aquí vemos otro colapso parcial en un edificio igual de mampostería que pues sufrió grandes aceleraciones. Son edificios, bueno, ahorita les platico lo que yo pienso que pasó con toda esta zona de la Ciudad de México. Porque podríamos decir, a ver, si en 1985 tuvimos un evento tan importante, ¿cómo es que 32 años después nos pega tan duro un sismo? ¿Qué fue lo que pasó? Que no estábamos preparados, obviamente que no, pero ¿por qué? Aquí se perdió un piso, o uno o dos pisos completos en este edificio. Igual, por la falta de rigidez, seguramente era un piso para estacionamiento o un piso que tenía menor rigidez que los otros y pues se colapsó. No se colapsó completo, pero obviamente quedó pues inservible. Esto es en la colonia Portales, que es en la zona de transición. Aquí tenemos otro edificio en esquina. Recuerden ustedes que en esquinas tenemos edificios, los edificios que están en las esquinas tienen dos fachadas con ventanas y dos fachadas con muros ciegos, que le llaman, que no tienen ventanas. Entonces la rigidez es diferente. A la hora de que se desliza, bueno, se desplaza el edificio, a la hora de que se mueve, la rigidez no es la misma en todos los ejes y el edificio se empieza a torcer. Entonces los edificios que están en esquinas siempre tienen ese problema que hay una torsión por la diferencia de rigideces laterales, donde sí hay muros y donde no hay muros, que hay pues fachada. Y pues eso seguramente fue lo que creo que pasó aquí y no se colapsó todo, pero pues así quedó este edificio, ¿no? Este fue un edificio que yo revisé. Estas fotografías yo las tomé, vean ustedes las grietas diagonales en muros de mampostería. Son pues grietas muy grandes, obviamente que esto quedó inservible, pero la gente tuvo que salir corriendo de sus departamentos. Aquí vemos otra grieta diagonal clásica generada por un sismo en un muro. También otro tipo de fallas que se dio en este sismo es que en la zona sureste de la Ciudad de México existen fallas geológicas que ya están detectadas, pero que no causaban, digamos, mayor problema. Pero en este sismo hubo un deslizamiento importante y vean cómo quedó la calle en una zona llamada Tláhuac. Esta zona la fuimos a revisar porque primero me decían hay casas afectadas, casas en suelo blando. Yo dije, es muy difícil que una casa que tiene, digamos, es una estructura con una masa no tan importante, no va a tener aceleraciones tan importantes como para que ocurra esto en una casa, a menos que falle el suelo. Si falla el suelo, entonces sí, sea casa o sea edificio, pues se va a afectar. Vean ustedes, esta es una iglesia. Bueno, el muro que rodea a una iglesia y la falla en el suelo provocó ese agrietamiento en la mampostería. Del lado derecho tenemos un edificio. Esta foto la tomamos nosotros con el equipo, la brigada que fue ahí a inspeccionar. Lo más
raro es que el edificio que está inclinado, el que está golpeando al otro, no tenía muchas grietas adentro. O sea, era un edificio que se mantuvo bastante rígido, la cimentación era bastante rígida, pero sin embargo, obviamente, pues había una falla que pasaba abajo entre los dos edificios, y esa falla, pues, no sabe qué tan profunda es, y este edificio, pues, se tuvo que desalojar, ¿no? Aquí vemos unas fallas tremendas. Esa calle era una calle normal por donde podía circular los vehículos, y vean cómo quedó. El que está parado ahí soy yo. Vean ustedes la altura de esa grieta que unos instantes antes del sismo, por ahí circulaban los autos. Entonces fue una falla muy grande. Yo nunca me había tocado ver ese tipo de fallas hasta que fui a hacer inspecciones en esa zona. Aquí tenemos otra vez, la falla pasó a un lado de una casa y la dejó prácticamente volando. Si ustedes ven ahí, la casa abajo tiene un hueco, una especie de caverna que se generó por la falla. Las fallas en esa zona son de varios kilómetros de longitud. Y la gente no solo perdió sus casas, sino en ese terreno que se puede construir con ese tipo de fallas, pues ya es muy difícil recuperarlo, ¿no? Aquí tenemos otro, esta es la base de un pequeño edificio, igual. La falla pasó por un ladito, afortunadamente fue un lado, no hubo aquí pérdidas de vidas ni nada. De hecho, el edificio se mantuvo intacto gracias a que es bastante rígido. Pero bueno, pues esto hay que arreglarlo. Aquí tenemos otra falla en el suelo, en casas. Estas son casas que tuvieron que desalojarse porque la falla las cruzó y las averió. Aquí tenemos otra. Me voy a ir un poquito más rápido. Y lo que le llaman daño en contenidos. Estas fotografías yo las tomé en la colonia Roma. No solamente que si se cae la estructura puede causar daños a los habitantes, a los usuarios, sino también esto, además de que puede haber pérdida de cosas importantes en un museo, por ejemplo, en un laboratorio. Y vean ustedes, estas fotos me gustan mucho por la forma en la que se sacudió. Esto lo hizo la primera parte del sismo, seguramente. La onda vertical sacudió horrible. Fue un sismo muy violento. Bueno, ahora les voy a hablar rápido de lo que es la alerta sísmica en México. Me voy a ir muy rápido por la hora. Existe en México, como ya les mostré, la zona donde se generan la mayor parte de los sismos. Pero existe una zona que le llaman la brecha del Guerrero, porque está en el estado de Guerrero, y aquí desde 1911 no se ha registrado un epicentro. Quiere decir que se está acumulando mucha energía ahí y se espera un gran sismo desde hace años. Hay investigaciones que dicen que no, hay otras que dicen que sí. La probabilidad dice que sí, porque es una zona con mucha actividad sísmica, excepto aquí. Brecha, porque pues ahí no se generan sismos, ¿no? Esto, a partir de esta preocupación, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico se creó en el 86, un año después del sismo, y formó la red acelerográfica de la Ciudad de México. Esta es para obtener información, para realizar estudios de investigación sobre el riesgo sísmico, la aceleración, el comportamiento dinámico del suelo cuando ocurre un sismo. Es decir, en 1985 no había muchos sismógrafos, no hubo muchos registros, y ahora ya la ciudad está llena, afortunadamente, de diferente equipo. Entonces, también se generó el sistema de alerta sísmica mexicano. El CIRES es Centro de Instrumentación y Registro Sísmico. Entonces, el CIRES creó el sistema de alerta sísmica y luego se amplió la alerta sísmica. Inició en la brecha de Guerrero. ¿En qué consiste? En unos sensores que están en el terreno, en el suelo. Los sensores se activan con el movimiento y activan una alerta, y a las ciudades lejanas como la Ciudad de México
le avisan que inició el sismo. Tenemos 50 segundos, el tiempo promedio en lo que llega la onda a la Ciudad de México para ponernos en un lugar seguro, para ponernos a salvo y esperar el sismo. Entonces, es una alerta bastante buena, es un sistema de innovación creo que muy, muy bueno. Me ha tocado usarlo, digamos, en plena pandemia en el 2020, en junio, sonó la alerta sísmica, salimos y hubo un sismo de 7.6 grados en la costa, se sintió bastante fuerte, pero todos estábamos a salvo. Entonces funcionó creo que bastante bien y ya creció. Ahora pusieron sensores en muchos lados, ha tenido algunas fallas técnicas, pero en general ha funcionado bien y sirve para alertar a las ciudades que están lejos del epicentro. Alertar a las ciudades que están cerca del epicentro no tiene mucho sentido porque no les da tiempo de ponerse a salvo, ¿no? Tiene que tener tiempo para que en lo que llega la onda, pues la gente se ponga a salvo. Y también aquí está un mapita de dónde están los sensores en la República Mexicana. Los sensores que ya están en servicio, que son 97, otros en construcción y otros que son nodos de comunicación del servicio entre nodos, entre sensores, perdón. Y si ven, ya está lleno de sensores por todos lados. Y bueno, aquí pues nos ha ayudado mucho. También hay un sistema acelerométrico digital para las estructuras, algo así como una instrumentación sísmica que mide la aceleración para saber cuál es la salud estructural de un edificio antes y después de un sismo. Se pueden hacer mediciones de cómo era, digamos, cuál era el periodo del edificio antes y después del sismo para ver si pudo haber tenido daño o no daño. Por sistema acelerométrico digital. También el CIDES ha tenido mucha divulgación para impartir talleres, cursos, charlas, seminarios, foros, congresos, etcétera. Ha tenido convenios, trabajos en el extranjero y mucho personal del Instituto de Ingeniería de la UNAM participa aquí en el CIDES. Ahora ya tenemos, pues, bien en todas las construcciones. Tenemos cosas como esta, donde dice qué hacer en caso de sismo. Aquí tenemos otras de diferentes tipos, de la Secretaría de Protección Civil. Todo esto hace muchos años no existía. Y vienen mis conclusiones y comentarios. ¿Qué pasó en el 85? A partir del 85, como ya dije, se han creado diversas organizaciones de investigación y de protección contra los sismos. En aquel año el gobierno mostró deficiencias en su organización para reaccionar a tiempo y para auxiliar a la población. Fue la misma población la que salió a rescatar a la gente. Los reglamentos de construcción antes del 85 no tomaban en cuenta muchos temas importantes como lo que son los coeficientes sísmicos, eran muy pequeños, los efectos de la torsión sísmica que les platiqué, límites adecuados en las distorsiones de entrepiso. O sea, prácticamente no existía eso. Y lo que es el comportamiento dúctil de las estructuras no lo tomaban en cuenta, muchos edificios eran muy viejos y esto provocó la falla de muchas de sus estructuras. En el 2017, ¿qué fue lo que pasó? A pesar de todo lo que se generó del 85, lo que sucedió fue que nos concentramos en la Ciudad de México en inspeccionar y reforzar todas las edificaciones de suelo blando que habían sido afectadas en el 85 y nos olvidamos de las otras zonas pensando en que ahí no pasa nada, porque ahí los sismos realmente no afectaban. Todos esos edificios de zona de transición, que son colonias de nivel, digamos, de nivel medio para arriba, con los años se envejecieron, algunas llegaron a cumplir su vida útil teórica, y por el deterioro natural de los materiales, esos edificios se envejecieron y no había realmente inspecciones en esas zonas. Estábamos concentrados en la zona del lago de suelo blando. Llega este sismo que sacude esa zona y pues daña muchos edificios. Entonces, no estaba México preparado, la Ciudad de México, para sismos con epicentro cercano. Realmente no había habido algún caso así. Y pues nos sorprendió a todos. Y sorprendió sobre todo a todas las personas que vivían en esta zona de la ciudad, ¿no? Entonces, pues es otra experiencia más que se tiene.
para no descuidar ni siquiera la tercera zona, que es la de suelo firme, pues también hay que verificar porque las construcciones se envejecen, ¿no? Entonces, ya por último, es muy importante crear conciencia en la población, seguir realizando los simulacros de sismo, ya que es la única forma en que la población se entrene de cómo reaccionar en caso de un sismo. Y bueno, con esto termino y les agradezco muchísimo su atención. En caso de que tengan alguna pregunta, adelante, por favor, con mucho gusto.